Vive la experiencia Total Play. Presenta. ¿Qué tal? Es un gusto recibirle nuevamente en su programa Economía y Mercados en el especial de alto nivel. Hoy vamos a tocar el interesante tema de los coefectos de la 4T y Morena para tratar de hacer este análisis. Definitivamente vemos toda una serie de informaciones, hemos visto que ahora tenemos la verdad y la no verdad, todo este tipo de enfrentamientos que vienen a desconcertar realmente a la población y precisamente en este análisis lo vamos a hacer con el licenciado Gerardo Toledo Coutinho, que es el director corporativo de Diario de Chiapas Multimedia, ¿verdad? Impresos y Radio, una gran empresa de comunicación, es consejero rector del Consejo Empresarial para la Productividad y en el más puro sentido de la filosofía de la entelequia es un analista completamente que muchísima gente lo conoce. Licenciado Gerardo, un gusto acompañarnos en este análisis. Rafa, como siempre, el gusto es mío de estar en este espacio, en la oportunidad que me brindas para poder compartir las ideas con todo tu auditorio. Muy bien, Gerardo, pues vamos a darle en ese cúmulo de ideas que tenemos, vemos que prácticamente lo que mencionaba en la entrada, toda la serie de información que gira, que circula, tenemos pues prácticamente lo que ya es obvio y evidente nos lo ponen de un lado, luego según lo obvio y evidente del otro. Por eso este es un axioma, ¿no? Es algo tan claro que la ciudadanía puede definir y que yo creo que es bueno, como siempre en Economía y Mercados, no venimos a dar gusto político ni a izquierda ni a derecha, sino venir a analizar la verdad objetivamente. ¿Cómo podríamos partir en esto, licenciado Gerardo? Podríamos ver el punto de vista, una 4T que podríamos definir ya la filosofía dada del presidente de la República como una 4T, y Morena por el otro lado, pues yo creo que hay un mundo de gentes que no quiere decir exactamente que sean clones, ¿no? Tiene que haber una diversidad de pensamientos. ¿Podríamos partir por ese punto? Mira, desde el inicio de esta administración, el presidente López Obrador planteó claramente el partir de la base de una cuarta transformación, porque es como lo califica él, viniendo de todo el movimiento y antecedente histórico que precede a nuestra historia política del país, ¿no? Él habla de esta cuarta transformación como el modelo político y económico que pueda transformar a México, ¿no? Desde el punto de vista social, socioeconómico, mejor dicho, y en particular hablar de las grandes reformas que se tienen que hacer para llegar a este punto. Pero hablar de la cuarta transformación hoy en día, mi estimado Rafa, implica que hagamos un análisis sobre dónde estamos parados. En este momento vamos ya encaminados a la mitad de esta administración, de este sexenio. Estamos parados justo a la mitad, a 3 años de esta administración, y sobre ello habría que preguntarnos cómo va el avance de esta cuarta transformación. En lo propio considero que va contrarreloj. Va contrarreloj con los 3 grandes proyectos estructurales, magistrales, que propone el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Los grandes proyectos que todos conocen son Dos Bocas, son el Tren Maya y es el aeropuerto que fue muy polémico desde el momento de su inicio porque se canceló un proyecto que venía ya muy encaminado de la administración anterior y pues bueno, se canceló, se hizo una consulta, se implementó que sobre este nuevo aeropuerto, esta nueva terminal aérea que es tan necesaria en la capital del país, se ejecutara en otro punto totalmente distinto, que lo ejecutara en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional y que pues bueno, se tiene previsto que para marzo del próximo año pues ya esté entregado, concluido y entregado a la obra, ¿no?
pero faltan dos de esos grandes proyectos que se invocaron desde el principio, como es Dos Bocas y el Tren Maya, para saber si les va a dar los tiempos. Nada más te quiero poner como ejemplo y referencia de esto de manera breve, Rafael, que en el gobierno anterior, en el de Enrique Peña Nieto, que un proyecto muy importante para él en términos de la connotación que tiene por su origen político, que es del Grupo Atlacomulco del Estado de México, no se pudo concretar la ejecución del tren suburbano que conecta la Ciudad de México con el Estado de México. Quedó inconcluso y a la fecha está inconcluso todavía en la parte que corresponde y que lleva la ruta de la Ciudad de México hacia el Estado de México. Los tiempos no le dieron. Yo creo que Enrique Peña Nieto no hubiese querido no terminar y concluir ese proyecto. Veremos en este caso si a este gobierno que encabeza la Cuarta Transformación le da los tiempos, si no está en contrarreloj, para estos dos grandes proyectos que quedan pendientes, como es el de Dos Bocas, repito, y el del Tren Maya. Y acá quiero también, voy a evocar una metáfora que seguro has de conocer, la metáfora que hace cada 6 años un presidente entrante a sus sucesores, de las 3 cartas, ¿no? El que pues, sobre la primera carta le dice que pues le eche la culpa de todo, lo que reencuentra y lo que reciba, ¿no? A la mitad del camino tiene que abrir la segunda carta y asumir ya como propio lo que se ha hecho o no se ha hecho. Y al final de la administración, pues tiene que empezar a escribir su tercer carta a él para dejársela a su sucesor. Entonces, vamos a la mitad del camino, es muy importante ver si se concretan o no estos grandes proyectos transformadores que encabeza la 4T. Es correcto, creo que es un planteamiento muy, muy sensato de ver la manera general de esto. Ahora bien, podríamos considerarlo en cuanto a, por ejemplo, la macroeconomía, la parte gigante que lleva el país, su condición ante la comunidad internacional, y la parte microeconomía, la parte al interior del país. Hemos manifestado muchas veces en Economía y Mercados que el análisis macroeconómicamente, el balance pues es muy bueno, ¿no? No devaluación, la condición de no tirarse al piso a una sola potencia, aunque pues sabemos lo que hay. El Tratado de Libre Comercio pues quedó casi planchadito, que lo único que le sacaron fueron los energéticos, ahorita hablando del petróleo, el gas básicamente, pero ya hay muchos detalles donde no podemos entrar. Si estudiamos bien el Tratado de Libre Comercio, nos lo dejaron casi con manita de puerco para que no entrara alguna otra potencia mientras no diera el visto bueno Estados Unidos, Canadá. Pero sabemos que Estados Unidos lleva la batuta. Eso es por un lado. Pero con toda esa cuestión macroeconómica, creo que es importante que si hay unas inversiones, pues sí se estimule diferentes capitales. Tenemos para el Tren Maya, lo del transísmico, como bien mencionas. Ahí hay una gran proveeduría y sobre todo en el primero que hablamos de empresas extranjeras. El aeropuerto totalmente, como mencionas, yo me quedo con el beneficio de la duda hasta marzo, porque ese se supone que es en 22, y ahí vamos a ver el resultado. Y tiene razón, por un lado dicen que va a tener menos lugares que otros para sacar, que en fin, hay una serie de detalles que vamos a salir de la duda porque son obras fundamentales, importantísimas, ¿no? La distancia es relativa porque recordemos en ciudades como Jalisco, el estado de Jalisco, Nuevo León, los aeropuertos han sido con distancias muy grandes y han sido lo mejor que han hecho para el crecimiento urbano. El Tren Maya, como bien lo citas, ojalá son cosas que se tengan que hacer macroeconómicamente por la dinámica que le van a dar al circuito y la parte del transísmico que también es fundamental para crecer. Aquí el asunto que voy es, esto pertenece a la 4T, a un sentido macroeconómico que, por ejemplo, sentimos que es bueno para México hacer esas obras, ahorita concluirlas para cuando se vaya estén funcionando y que en el futuro pues también no les caiga el mal manejo y las malas administraciones, sino que sigan funcionando bien. Pero la microeconomía, licenciado Gerardo, aquí viene al interior, vemos que es importante estimular a los capitales mexicanos que participen y la otra es a los pequeñitos y micros, no están insertados básicamente en la subcontratación de estas grandes empresas que han llegado. En algunos casos eso se ha mencionado y yo creo que ahí es donde decimos,
puede haber una 4T que dirija, pero tiene que haber una serie de personajes que intervienen y la cuestión es ver que eso permee, licenciado. Mira, la parte en la que, digamos, el ámbito de la microeconomía se está moviendo es a través de los programas sociales, sin duda alguna. Es el sostén y la apuesta que ha hecho esta administración para mantener, y no solo mantener, sino ampliar la base social beneficiaria de los programas de gobierno, ¿no? En este caso, pues los adultos mayores, hoy en día los jóvenes, con el proyecto el futuro. De los jóvenes del futuro, en la parte también de los emprendedores también. Sí, sí. Todo eso es bueno, todo eso es bueno y es sano, lo de Sembrando Vida, que ha sido inclusive elogiado por otros gobiernos como el de Norteamérica. En la semana pasada que estuvo acá el representante de Estados Unidos viendo y constatando lo que es este programa, es ahí. Lo que esperamos es que estos programas se mantengan. Así es. Que de alguna manera, no en términos de una crisis financiera interna, conlleve a que se tengan que erradicar y quitar estos programas sociales, ¿no? Porque quedaríamos entonces faltándole y cumpliéndole a una base de la pirámide que pues es la única forma en que pueden también ellos sentir que la economía persiste benéficamente para todos, ¿no? No solo para el mediano, para el gran empresario, sino inclusive también para quienes dependen de esa microeconomía, ¿no? Creo que es fundamental. La última vez que tuvimos la oportunidad de charlar en tu espacio, Rafa, yo me aboqué a mencionar que es fundamental el apoyo que tiene que existir al campo. Se ha dejado a un lado el apoyar al campo. Programa Sembrando Vida es un programa, es un proyecto, pero bueno, tenemos que considerar que se tiene que reactivar la actividad agropecuaria. El sector primario es fundamental para que podamos generar por lo menos el autoconsumo, Rafa. Así es. Y posteriormente pensar en volver a considerar tener la capacidad para nosotros también exportar, ¿no? Y comercializar los productos que se generan a través del agro mexicano, ¿no? Es fundamental que esta 4T y que este gobierno, a la mitad del camino en el que va, le apueste mucho a este proyecto, a incentivar y fomentar programas en beneficio del campo, porque finalmente son un sustento fundamental en nuestra economía. Es correcto, y realmente en esto, licenciado, que mencionas, creo que es fundamental ver que es una constante, ¿verdad? Porque seguimos en esa parte inmersa de la producción primaria siendo tan relevante. Claro, sabemos que México es un mosaico, ¿verdad? No es lo mismo el agro de Chiapas, que sigue sumido en una condición de subdesarrollo económico. La parte secundaria, la industria, pues aquí prácticamente es no solo incipiente, es escasa, pero no es lo mismo el desarrollo agrícola que tengan, por ejemplo, en la cuestión, aparte de Guanajuato, Sinaloa, no se diga, esos lugares que ya tienen una productividad dentro de lo que se llega. Yo creo que ahí viene ese fenómeno donde se divide nuestro México, ¿verdad? Porque ya, tal vez en la segunda parte, si me lo permites, podríamos traer inclusive el efecto de lo que es Chiapas dentro del contexto nacional, porque no es lo mismo, siempre insisto, Jalisco, Querétaro, que Oaxaca, Chiapas o Guerrero, y en ese mosaico vemos que el objetivo es uno del país y ahí se va manejando. Un apartado aquí sería también para ver de los macroproyectos, los bancos del bienestar, que eso es fundamental. Si partimos que México no tiene su sistema económico financiero, o sea, quitemos las casas de bolsa y estas cosas paralelas ahí a los bancos. El sistema bancario mexicano, creo que no tenemos un Banco de México, un banco de mexicanos prácticamente, y eso deja que pues el flujo de que se está manejando, que es físico digital,
está en manos completamente de extranjeros y sabemos que nadie de afuera va a venir a hacer por nosotros lo mejor. Creo que si hubiera un movimiento bancario como ya se ha hecho en otras cuestiones, restricciones, cuentas, flujos, pues lo ponen en una situación tremenda a cualquier país. Creo que la parte del flujo de Banco del Bienestar primero va a restar, si se cumplen los objetivos, que es lo importante, restar la especulación del dinero de los más pobres realmente para mandar. Pero la segunda creo que sería un buen plan y proyecto, siguiendo aún después de esta administración de López Obrador, una cuestión muy nacional de decir, manejemos un banco, porque no solo es Banco de México, la banca central, eso no garantiza en general, sino uno que tenga operatividad. Creo que comenzar por ese lado sería algo muy bueno y lo importante es que el objetivo se cumpliera, ¿no? Para manejar posterior empresas, el resto de la ciudadanía, además de las transferencias o pagos que son cantidades impresionantes y solo de las comisiones que le dan a la banca privada, aquí basta sobrar dinero, licenciado. Fíjate que lo importante e interesante de lo que planteas con respecto al Banco Bienestar, veía la semana pasada un reportaje de cómo se han instalado estos módulos, estas sucursales del Banco Bienestar en comunidades muy alejadas, y que eso sirve porque independientemente de que genera economía en términos de lo local o regional, porque incluso a veces abarca geográficamente toda una región para hacer todo tipo de movimientos y pagos, es la prestación de servicios que da un banco, ¿no? Porque ya ahorita da la oportunidad de que ahí se hagan pagos de todo tipo, ¿no? De servicios públicos, sí, telefónicos, de luz, todo. Entonces, sobre esa captación está generando economía en una cierta localidad. Pero volvemos a lo que en inicio planteaba, estimado Rafa. Espero y en realidad hay de mi parte el mejor deseo porque todo esto se concrete en lo que resta de los siguientes 3 años. Repito, estamos a la mitad del camino, no todo puede quedar en buenas intenciones, tienen que concretarse, tienen que cristalizarse muchos de esos proyectos y los siguientes 3 años son fundamentales para ello. Sí, sí, definitivamente, porque ya no son los 3 que vienen las sinergias, sino en esta vida política, porque pensemos que de los 3 años que quedan, pues creo que el último ya va a ser de otro tipo de cosas, como que habrá 2 años, ¿no? Hay un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta, que también va a ser el parteaguas de la consolidación de la llamada 4T, Rafa. El día de ayer, un periódico británico anuncia y da a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador está calificado como el segundo presidente más popular. Entonces es una tendencia que habla del posicionamiento que tiene hoy la figura de Manuel López Obrador, que todavía hay ese rendimiento político que le da para que la gente le continúe dando ese voto de confianza. Vamos a ver el próximo año el ejercicio de la revocación de mandato. Sí. Yo estoy seguro que Andrés Manuel López Obrador va a salir bien favorecido de ello. ¿Con qué porcentaje? No sé, pero sí estoy seguro que va a salir bien favorecido de ello. Sin embargo, con base a esos indicadores, el compromiso es mayor para el presidente López Obrador. Es llegar a su 4º y 5º año de gobierno entregando resultados tangibles de lo que él ha ofrecido en esta 4ª transformación. Efectivamente, y creo que ahí vienen las macroobras que se tienen que ir entregando, aeropuerto, el Tren Maya, ¿verdad? El transísmico, Dos Bocas. Entonces, y en este factor que estamos analizando de macroproyectos, también viene la reforma eléctrica, lo que estamos hablando, y lo que decimos siempre, las informaciones y desinformaciones encontradas, ¿no? Creo que el planteamiento que se está haciendo, si lo vemos como nacionalistas, pues suena bien. O sea, no es, sin embargo, por otro lado, le dan a la sociedad, nos llenan de, está expropiando, no es expropiación. Entonces, está haciendo una nacionalización lo que lleva, no, que hay un sentido nacionalista. Y creo que aquí se está recomponiendo lo que había, porque hemos leído sobre esto y vemos que los contratos que estaban establecidos están siendo respetados.
completamente respetados con el orden que se da. Claro, ahí vemos empresa que salió entre canadiense, luego inglesa, luego china, le dan. Creo que hubo algo real, que dijeron, no especulen con el suelo de México. Lo que esté trabajando se respeta en su contrato como está. Pero las nuevas concesiones que se pidan, tampoco se está cerrando. El país está dejando abierto, creo que la cifra es 54% que queda para la CFE y también para las explotaciones mineras que se pueden hacer. Y en esa reforma energética, ya vemos eléctrica y ya sabemos lo importante de la minería, sobre todo litio que se tiene en boga. Creo que ese sentido es muy claro para dar. No hay expropiaciones porque no se están retirando los bienes de las empresas para liquidarlas. No hay un sentido nacionalista que digan aquí no entra nadie, sino es un sentido de recomposición de decir la nación mexicana va a tener el control mayoritario del 54% y si tú quieres invertir, pues vas a tener el 46%, que además creo que en términos de acciones es muy alto si vemos la participación en países que lo regulan. ¿Por qué? Porque caso contrario, cuando la empresa totalmente privada, y ya se ha mencionado mucho de Iberdrola y estas otras gentes en España ahorita, que veamos la situación crítica que están pasando porque no hay un órgano regulador del Estado. Creo que esa parte de reforma energética, ahora sí, de AMLO, hay que verla desde su punto de vista, criticar lo que verdaderamente pensamos le puede quedar así endeble, pero yo creo que el fundamento de lo que se está criticando ahí, pensamos analíticamente que ahí están los datos, no se expropia, no se nacionaliza y se está dejando un amplio porcentaje de acciones a los inversionistas, sean extranjeros o mexicanos, Gerardo. Lo que hay detrás de ello, pues sin duda alguna es que prevalece más lo político por encima de lo económico en esta circunstancia, ¿no? Los acuerdos o este mentado acuerdo que pueda coexistir en el legislativo entre los partidos opositores a Morena y que de repente puedan ellos mismos aprobar y dar paso a este tipo de reformas, son los que nos tienen todavía sujetos al qué va a suceder. Pero todo, repito, va con un trasfondo político. Como te decía hace un momento, el próximo año está en juego la revocación de mandato y está en juego también varios estados que van a elección. Esto conlleva que pues, los partidos políticos están cuidando cada uno su capital, su coto de poder para saber cómo van a enfrentar el proceso electoral del próximo año que se viene, sabiendo de antemano que en este año que hubo elecciones pues, no les fue muy bien, ¿no? Perdieron muchos territorios que eran del PRI, del PAN, incluso del PRD. Entonces, para el siguiente año ellos tienen que mantener esa cohesión y eso nos lleva a que estemos sujetos o rehenes que este tipo de iniciativas o reformas deriven de la parte política. Pero aunado a ello, está también la lucha interna al interior del propio partido, al interior, en el poder de Morena, de los grupos políticos, cada uno ya con miras al 2024, creo que muy anticipadamente, pero bueno, ya la lucha interna comenzó, la carrera por la sucesión también ya comenzó y se están dando con todo, Rafa. Y dentro de ello también una gran incógnita que existe con respecto a los resultados y los coefectos que estamos analizando de la 4T y que poco se ha dicho de ello, es sobre las renuncias de muchos funcionarios que iniciaron con el proyecto de la 4T y que hoy en día ya no están. Y hablo de funcionarios de mucho peso, como el que estuvo originalmente en los proyectos trascendentales de comunicaciones y transportes, como es el ingeniero Javier Jiménez Espiriu. Hablo también del secretario de Hacienda, de Carlos Ursúa, que hoy es un gran crítico, además de esta propia administración, y califica todas las iniciativas y todas las reformas como que si hay un gran desconocimiento por parte de esta administración. Entonces, todas esas fracturas, en total, son 14 renuncias que se han presentado entre primero y segundo nivel,
y tercer nivel del gobierno federal, la de Germán Martínez en el Instituto Mexicano del Seguro Social también, y que dijo que renunciaba y que no iba a hablar más porque no quería destapar la cloaca. Pues de esas cloacas es la que nos queremos enterar todos qué está sucediendo, ¿no? Si son de lo que dejaron de los caños tapados de la administración anterior o de lo que incluso se ha querido hacer en esta administración. Creo que todavía vamos a ver mucho en la parte política de acá, lo que resta de los siguientes 3 años, Rafa, que bueno, será motivo para considerar si se consolida o no esta 4T. Sí, suena creo que como todo, ¿verdad? Y como tú dices, parece que ahorita más temprano se están moviendo las cosas. Digo, pues no es para menos todo el cambio, lo que se viene manifestando en México. Y yo creo que ahí estamos hablando como lo que se va a definir, como bien lo mencionas, en el legislativo de estas reformas que está mandando el presidente. O sea, aquí viene como el tema del programa. Viene lo de la 4T, que vamos a decir es el presidente López Obrador con esas grandes macro obras o macro programas, y la parte de decir Morena, donde vemos también esas fracciones que están trabajando, tanto de los que estén afiliados o no, pero que están convertidos de morenistas, trabajando en el sector público. Por el otro lado también, pues el mismo partido, lo que está manejando, todas estas vertientes, los candidatos, los intereses, algo que yo creo que en la segunda parte le podríamos dar regresando del corte comercial, si lo permites, para que ver esa parte política. Vamos a ver qué sucede con todos esos que están dentro de lo que es el cuadro de morenistas, la acción que van con lo de la 4T, lo que es la convicción del presidente de la República. Y también por el otro lado, no solo los que estén en la caja de morenistas, sino los que están fuera, no son morenistas y que se está sembrando. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo eso va a repercutir. Yo también comparto mucho contigo que el presidente López Obrador tiene ganada la calle. Creo que es un presidente que tiene ganado hasta en las banquetas, verdaderamente por ese lado. Pero Él, efectivamente, 4T es, yo ubico que 4T es el presidente López Obrador. Y todo lo demás que venga ahí, efectivamente, eso es lo interesante, cuánto jala incondicional y absolutamente con él o no. Y creo que entonces en este regreso ya sería bueno permear, porque vimos el efecto Nuevo León, el efecto Jalisco, si se dieron, se concesionaron o no, bueno, ya lo veremos en tu análisis político que tú conoces de ello, pero creo que lo que vemos los ciudadanos de a pie, que no le entendemos mucho a la política, decimos, oye, espérate, pero qué bueno que hay esos contrapesos. Vemos Querétaro y luego vemos en el otro lado donde tú dices, bueno, ahorita Tabasco, ahora sí es un Edén, ¿verdad? Es el estado que está recibiendo el presupuesto más grande del país. Y bueno, Nuevo León le sigue, pues, pero ahorita vi, pues, obvias razones. Y además, pues, ya le tocaba. Pero nosotros, es cuando levantamos la mano, oye, espérame, también estamos en el sur, aquí también está pintado de morena, los votos se dan, etcétera, pero nosotros no nos condonaron nada de la energía eléctrica, en el otro lado sí. Es una serie de cosas donde yo pienso que aquí puede estar esta situación del mismo presidente con la 4T, lo macro, y la cuestión es en este gigante pirámide, cómo está permeando hasta donde estamos los ciudadanos de a pie. Vamos a ir a un corte comercial, entonces, ¿estamos en tiempo? Correcto, y regresamos para ver los otros matices, licenciado, si te parece muy bien. Regresamos en un momento a Economía y Mercados Alto Nivel. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario.
manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Bien, ya estamos de regreso en Alto Nivel de Economía y Mercados viendo pues los coefectos de la 4T y de Morena. Pues continuamos en este análisis, licenciado Gerardo Toledo, pues vemos el aspecto, como decíamos, ahora le bajamos a la permeadita, si bien te parece, toda esa parte de la 4T, toda esa parte macroeconómica donde va, que podríamos sellarlo ahorita con este punto de conclusión, pues vemos que ya también en la CELAC, ¿verdad? La Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe, México le está presidiendo con un liderazgo inobjetable, le está tocando toda esa sinergia buena. Ahora estamos aquí vigentes de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, de los no permanentes, también le toca. Hay una serie de factores que están dando, bueno, que mencionabas tú de Reino Unido, que Inglaterra en una donde le sacaron de lo peor, ahora le sacan que está dentro de lo mejor, pues ya sabemos cómo se mueven ahí estos señores, ¿no? Ingleses. Entonces, teniendo toda esta sinergia en lo macroeconómico, el proyecto de 4T, cosas que nos pueden servir muy bien, como todos los programas que ya mencionamos, Transísmico, Tren Maya, en fin, que hay que verlo de aeropuerto a aeropuerto como todo en su resultado. Ahora la permeada, cómo nos va a los estados, y podemos hablar los chiapanecos realmente de cómo nos llega. Hablábamos de la energía eléctrica, el trato en Tabasco. Digo, qué bueno que se los dieron, no decimos que no, pero a Chiapas seguimos esperando. Y por el otro lado, tenemos aspectos que sí es muy bueno. Está bien tener Sembrando Vida, está muy bien tener Jóvenes para el Futuro, está muy bien la ayuda a nuestros senectos, todo ese tipo de cuestiones, por supuesto que es bueno. Es más, todavía la parte fiscalista, que a veces yo creo que la apretada está muy fuerte, como que le falta redireccional a los que verdaderamente estén incurriendo en delitos graves, y que no lo pongan parejito a los que no tienen el grado de ese nivel. Creo que ahí faltaría afinarlo. Pero vamos a darle todavía la calificación de 6 de panzazo, 7 con eso, que vaya bien. El otro aspecto es, ¿y la producción? La productividad. O sea, sí va la cuestión tributaria, ¿y por qué no me ayudas también a que podamos producir? Hay estados que son muy productivos, pero tenemos a Chiapas que viene en factores de productividad para abajo, factores de bienestar socioeconómico para abajo, y entonces sí sabemos que aquí la rectoría económica no funciona, entiéndase Secretaría de Economía, lo que vaya, lo que esté, yo creo que es una responsabilidad también de nosotros poder ubicar. Un ejemplo concreto, hay varias empresas que tienen ahorita su búsqueda porque el SAT dice agarra parejo y jala lo que vaya. Empresas que no son delincuentes, que pueden probar su condición de trabajar bien, que si fue involuntario o no lo que tuvieron para lo que les estén buscando. Son empresas pequeñas que tienen que seguir trabajando y están en su derecho batallando con el SAT o tratando de demostrar y negociar. Pero mientras el SAT dice, correcto, no ha habido ninguna resolución, estés en tribunal o estés todavía conmigo, y o me das una garantía o te embargo. Entonces, ¿cómo te va a poder pagar una empresa a la cual estás parando su posibilidad de generar riqueza? Segunda, si ya le da una garantía y no le embarga, lo con todo y garantía, lo sube a buró de crédito, nada más por el hecho de que está todavía en ese proceso o hasta el grado de litigio con SAT sin haber todavía siquiera una sentencia o definición. Este tipo de situaciones creo que a lo mejor no las tiene el presidente, pero ahí tiene un área especializada y los estados podríamos hablar. Y si en estados como el caso de Chiapas, que no tenemos una rectoría económica, ¿verdad? Cuando tenemos economistas de escritorio y de internet encargados de ello, pues difícilmente se va a acudir para poder siquiera
plantear esto en defensa de la planta productiva, licenciado Gerardo? Fíjate que voy a empezar, si me lo permites, ahora sí va la redundancia, de donde iniciaste y donde nos quedamos a medias antes de ir a corte. La figura tan emblemática del presidente es tan grande, tan rebosante, que es lo que prácticamente es el sinónimo hoy en día de la 4T. Está ligado a la figura del propio presidente. Así es. Entonces, eso es lo que le da la oportunidad y digo, quiero retomar lo que dijiste en un inicio, porque además hoy el presidente López Obrador está poniendo a nuestro país, a México, ante los ojos del mundo en muchas circunstancias, como tú dijiste, la participación que tenemos ante la ONU, el liderazgo que se tiene ante los países latinoamericanos, el reconocimiento que se le da también del otro lado del charco en Europa al gobierno mexicano. Entonces, hoy México está siendo visto desde otra perspectiva, con un liderazgo político bien consolidado, interno, pero que, repito, como he venido diciendo desde el inicio del programa, Rafa, estamos parados justo a la mitad del camino y dependen los otros 3 años para la consolidación de esta 4T. Porque una 4T, como ya mencioné, es la que representa al propio presidente, y otra, como bien lo dijiste antes de ir a corte, es la que quiere y está tratando de cobijarse en ella y enarbolar el partido en el poder, que es Morena, ¿no? Con las vicisitudes que tiene de sus conflictos internos. Veremos si esta 4T logra consolidarse llegando juntos y cohesionados al 2024. Si hay fracturas, será realmente un mal mensaje que el presidente cumpla con sus tiempos para la entrega de sus grandes proyectos y la 4T sufra fracturas o rupturas internas por la falta de acuerdos y de cohesión, ¿no?, entre los grupos que quieren y aspiran a encabezar la sucesión presidencial. Eso es innegable, políticamente hablando. En la parte de la regionalización de los proyectos, como plantea Rafa, yo creo que, pues bueno, independientemente de este beneficio, como manifiestas, que están recibiendo nuestros vecinos, paisanos del estado de Tabasco, sobre la cuota de luz con Comisión Federal de Electricidad, yo creo que acá la parte en la que el gobierno federal tiene la vista puesta en Chiapas, pues una parte corresponde a la zona norte, colindante precisamente con el estado de Tabasco, con el proyecto del Tren Maya. La otra es lo que ha tenido previsto invertir acá en Chiapas en el proyecto Sembrando Vida. Y la otra es que con el tema de la reforma energética, eléctrica particularmente, lo que ha anunciado ya el presidente de generar mayores apoyos y consolidar financieramente una reinversión en las plantas hidroeléctricas en Chiapas, con CFE. Si bien recuerdas, al igual que nuestro auditorio, desde la administración anterior hubo un proyecto por querer concretar lo que es Chicoacén 2, desafortunadamente por circunstancias de índole de conflictos sindicales, que es como lo que se está viviendo en Dos Bocas en este momento exactamente, es lo que impidió que acá se concretara ese proyecto, el de Chicoacén 2. Creo que si se genera todo ese proyecto financiero de reinversión para las presas hidroeléctricas en Chiapas, eso genera mucha economía. Lo vimos cuando se crearon las presas acá. Hay el recuerdo, Rafa, sí. Quizá yo estaba muy pequeño, pero me tocó y me contaron lo que fue el auge de la CFE acá en Chiapas, sí, con las presas hidroeléctricas cuando se construyeron. Entonces yo creo que eso de algún modo son proyectos de inversión que generan economías para Chiapas, para los chiapanecos, ¿no? Independientemente de replantear algo que ya es parte de nuestra vida cotidiana, Rafa, desafortunadamente, hay que decirlo así, lo que estamos viviendo con el fenómeno migratorio. En el programa anterior nos abocamos a hablar de ello. Planteaba en lo personal la necesidad, como ya lo hizo y lo ha expresado el presidente, decir, Sembrando Vida hay que implementarlo en Centroamérica para que sea un esquema de vida para todos los migrantes, para que no intenten
querer cruzar y muchos asentarse acá mismo, ¿no? En nuestro territorio, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál va a ser de acá a lo que resta de la segunda parte de estos 3 años, la política migratoria cómo se va a asumir, ¿no? Ahorita estamos en la actualidad, al día de hoy estamos viendo lo de la caravana, que está transitando sobre todo nuestra costa chiapaneca. Hasta el día de ayer, esa gran caravana de más de 3,000 migrantes se asentó en Huixla, vienen hacia acá al centro, hacia el Istmo, para llegar al centro del país. Entonces, son factores y fenómenos que se tienen que analizar y ver cuál será el resultado, cuál será el trato que se le dará a Chiapas desde este punto de vista regional para favorecernos económicamente y para generar la posibilidad de que tengamos un crecimiento a la par de otras regiones del país, incluyendo el propio sureste, Raúl. Es correcto, y creo que sí, es que el tema migratorio, efectivamente, como lo mencionamos en el anterior programa, es algo muy delicado. Es que las vertientes van políticas, económicas, sociales, ecológicas, van en todos los sentidos, algo muy difícil, y podemos ver sencillamente, no tenemos que trasladarnos a la frontera norte, lo que está pasando aquí en Suchiate, en Tapachula, en Huixla, eso es más que claro, ¿verdad? Lo que se gesta. Y ahora retomando el punto, básicamente esto también incide en que ahora sí podemos hablar el contexto de Chiapas. En todo esto, la 4T, que efectivamente pues es el presidente de la República, ¿no? Yo creo, él es el gran impulsor de la 4T. Y toda esta vertiente que decimos que permee, ¿por qué no salimos en lo que hablamos, el índice de productividad baja en Chiapas? Seguir más elemental primario, como que tenemos que participar en eso más activamente, porque mientras no existe una economía rica, donde la cuestión es, seguimos en esto prácticamente, licenciado Gerardo. ¿Sí? Bueno, pero quisiera hacer una parte. Al continuar en esto, todavía, que si me permites, quiero hacer este agregado. La condición de que seguimos en esto inmerso es no nada más que sean 2 o 3 años, no. Esto viene, no sé, podríamos contar 18 años, 12 años y hasta ahorita. Pero la situación es que no podíamos creer que la parte productiva cayera, y sí cayó. Durante la pandemia, recordarás muy bien, éramos el penúltimo. Y durante la pandemia bajamos al último y Oaxaca sube del penúltimo. Está muy bien el transísmico, una serie de cosas que están manejando, pero la situación es que aquí no tenemos ese impulso económico, ya lo sabemos muy bien, los organismos empresariales lo sabemos, la gran mayoría, es un momento de actitud, de pleitesía para llevar, es casi una figura decorativa lo que se ha hecho. Entonces, si esa fórmula sirviera, estaríamos en mejor condición socioeconómica. Quiere decir que esa figura no ha servido, y además tú eres consejero del Consejo Empresarial de la Productividad, eres un empresario, eres un inversionista y has hecho crecer en una dinámica corporativa lo que llevas, y sabes lo que es luchar contra estos aspectos, como dicen, no, sacando la manita de plástico y rascándose la espalda con mano propia, licenciado. ¿No se escucha? ¿No escucha el audio? ¿El audio no se escucha, licenciado? El licenciado, sí. Bueno, creo que es por la cuestión de internet, que es otra de las cosas que tenemos que luchar. Ya, ahí está el audio, adelante. Es otra de las cosas que hay que arreglar en Chiapas, la telecomunicación. Adelante, por favor. Ya lo dijo el presidente en su gira por Guerrero el fin de semana, ¿no? Que exacto, realmente en el tema de las telecomunicaciones todavía estamos muy, muy lentos, ¿no? 80% del país. Y que no se puede generalizar ni etiquetar que una empresa diga que es territorio de México, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en los efectos regionales y particularmente en los locales, Rafa, repito, me queda en medias es decir que se tiene que hacer un esfuerzo adicional, porque lo que se ha considerado
o ha proveído el gobierno federal para Chiapas ha sido insuficiente en estos 3 años. Creo que se requiere que se ponga la vista en Chiapas, sobre todo porque a nosotros nos está tocando es vivir ese fenómeno tan complejo como el migratorio, que vivirlo no es fácil. No es fácil aceptar en una zona tan productiva como es nuestra zona Soconusco, que estén más de 10,000 personas ahí y que, pues bueno, el pan y la cobija no da para todos, ¿no? O sea, estamos tratando de sacar y generar el abasto en lo particular de lo local como para tener todavía que la generosidad y la bondad del pueblo mexicano a veces da para compartir, pero bueno, es una doble carga con la que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que existir esa voluntad y que se refleje en los hechos para que vengan más proyectos de inversión para Chiapas en lo que resta de estos 3 años más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Manifestaba que él ha dicho que Chiapas es como su segunda casa para él. De hecho, ha considerado venirse acá a Palenque a vivir terminando su mandato. Pues bueno, si es así, pues eso habla del compromiso y de la obligación moral que él tendrá como para consolidar pues los grandes proyectos de inversión que Chiapas tanto requiere y que le apostó. Y por eso tú lo dijiste muy claramente, en este proceso intermedio el voto fue de respaldo y de confianza al partido en el poder, a Morena. ¿Por qué? Porque le apuestan a que pues Andrés Manuel, hay esa fe, hay esa esperanza de que va a poder apoyar a Chiapas, respaldar productiva y económicamente a Chiapas para que, pues bueno, podamos salir de ese rezago que nos antecede de muchos años atrás. Correcto. Chiapas para la parte productiva, lo que comentábamos, licenciado Gerardo, para poder salir de esa historia de siempre de baja productividad, tu comentario. Así es. Mira, hay regiones, por eso te hablaba en un principio de decir de fortalecimiento del sector agropecuario, hay regiones que emblemáticamente Chiapas, nada más la tenemos como recuerdo, Rafa. La región frailesca en su producción de maíz, el Soconusco con el tema del café, de las flores, de las plantaciones, el tema que se vino impulsando con mucho auge en su momento de la palma de aceite, que además el presidente conoce muy bien ese proyecto, porque ahí estaba uno de sus asesores principales, que era Alfonso Romo, metido en el proyecto de la palma de aceite. Entonces, hay mucho por dar para Chiapas, ¿no? Económicamente, Chiapas tiene las posibilidades, nada más que se necesita el respaldo, el sustento, el impulso del gobierno federal para poder aterrizar todos esos proyectos. Correcto. Y aquí lo que podríamos agregar, Gerardo, es como apéndice, si nos permites, que vienen los recursos, vienen apoyo que dé, pero insistimos, si en el lugar propio la Rectoría Económica, insistimos mucho, no está trabajando localmente, es difícil que una federación que tiene que ver a todos los estados pueda dedicarse a concentrar en una. Una cosa es el pacto federal para asistir, pero otra cosa es la responsabilidad de cada estado para desarrollar. Aquí vemos, como bien mencionabas, la frailesca, aunque es la parte agrícola, o la que venga a pesca, silvícola, pero debe haber una rectoría económica que tiene que ver cómo mover esa planta productiva y sacarla de primaria a valores agregados de la manera que sea. No todas tienen que ser transformadas, y una sí, pero regular nuestra desnivelada balanza comercial, que es demasiado el flujo para fuera de lo grande. Y aquí podemos mencionar, tú me trajiste a la mente exactamente la mazorca de oro, lo que referías en la frailesca, y luego los de Carranza, ¿no? Bartolomé de los Llanos, que peleaban positivamente por ganar esa mazorca de oro, pero hoy vemos tierras casi erosionadas, piedreríos por muchísimos lados, sin productividad enorme que vaya, y esto va fluctuando, y podemos ver en la historia que vino el algodón o los piñeros que tenemos también ahí, o de repente el piñón en Cintalapa, en fin,
toda una serie de cosas que al final de cuentas decimos por qué esto sube, baja, o un puerto Chiapas que es casi un puerto creado artificialmente contra los ciclos naturales del mar y no en un lugar donde el mar es natural como Tonalá o Arriaga, en fin, por eso la diferencia de Salina Cruz. ¿Por qué se la llevan ahí? Porque sencillamente es un puerto natural, además de la parte del istmo. Todo este tipo de situaciones que han querido llevar más a un tema de repente, saquemos en notas esto, saquemos esto ahorita en política, la realidad de la economía nos está demostrando que esas acciones que se han hecho aquí en materia productiva no han funcionado. Hay otras áreas que se han servido, pero aquí básicamente nos falta en Chiapas hacer algo e insistimos que la Rectoría Económica falta la gente que le ayude al gobernador y ayude a los chiapanecos para que podamos enfrentar y aprovechar la sinergia de la federación, como bien lo mencionas en el caso de las asistencias. Adelante. Pues mira, voy a ser reiterativo quizá, pero la expectativa todavía persiste a favor de esta administración, de este gobierno federal, del gobierno del Estado, para que en los siguientes 3 años todavía se note ese impulso, ese verdadero compromiso por apostarle al sector productivo del Estado, hablando en términos generales hacia todos los sectores en concreto, globalmente. Creo que es importante y de ahí dependerá la consolidación real de esta cuarta transformación. Exactamente. De los resultados en sí que se vean a partir de esta segunda etapa hacia adelante. Sí, y una actualización, ¿verdad? Estar como en los chapanecos. Yo recuerdo que ya habiendo dado para atrás a lo de las zonas económicas especiales, que también compartimos eso, tú lo sabes, Gerardo, que desde que estaba anteriormente decíamos que no era lo que iba a proceder porque se estaban comprando terrenos sin estudios de impacto ambiental, una serie de cosas que quedaron no vistas a un desarrollo económico, sino era como siempre unas melés que no fueron. Pensamos que fue correcto, lo hicimos antes de que entrara el presidente López Obrador, manifestamos mucho en el Club de Industriales de Chiapas, Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado, el Consejo Empresarial de la Productividad en Chiapas, manifestábamos que se estaban dando de una manera no objetiva en lo económico. Llegó, se retira, compartimos muy bien esa decisión presidencial porque era un show. No pasó nada, se quitó las zonas económicas, no pasó nada. Pero el asunto es que en el Congreso del Estado de Chiapas continuaba la ley para lo de zonas económicas, ya habiéndose quitado. Bueno, no solo eso, el Consejo Empresarial de la Productividad presentó un escrito al Congreso indicando que si bien lo habían homologado, pero que se retirara porque eso ya no funcionaba. Y la respuesta que dieron al Consejo Empresarial de la Productividad fue que teníamos que juntar, creo que mínimo 10,000 firmas para que se nos tomara en cuenta. O sea, es lo que hablamos de que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros mismos, y siento que esto es algo importante. Muestra de ello es este medio, es el programa, es la apertura que se tiene. Hoy por hoy están cambiando las cosas, el análisis, el ubicar, la expertise, como lo vas vertiendo, y creo que ahí van los granitos de arena para que vayamos diciendo, aprovechemos esta sinergia federal, lo grande que se avienta, pues vamos a agarrarla, como lo está haciendo Oaxaca, no hay que ir muy lejos. Oaxaca ahorita agarró muy bien lo de Salina Cruz y la sinergia del transísmico. Ya nos quedó lejecitos, prendámonos ahí. Lo del Tren Maya, alguien dijo que solo 12 kilómetros, pues esos 12 kilómetros nos bastan y sobran para hacer una terminal multimodal o el desarrollo que va a dar. Yo creo que es algo muy interesante y hay materia para dar, Gerardo, porque viene ahorita, comentabas, ya la parte que entre más avance esta segunda mitad, creo que los trabajos socioeconómicos se van a ver un poquito más agitados por los trabajos políticos, ¿no? La sucesión, o eso ya conoces un poco más tú. Considero que van de la mano, Rafa. Van de la mano porque en medida de obtener buenos resultados tienen que apostarle también a la parte productiva, a la parte de concretar resultados, de dar buenos resultados para que políticamente eso les rinda para 2024.
Y creo que eso debe ser una apuesta para todos aquellos actores políticos que le estén apostando a querer participar en la sucesión. Es correcto. Yo creo muy bien, estamos en la parte ya concluyendo el programa el día de hoy y pues vemos, eso es una realidad. Nadie va a venir ni fuera del país a hacer lo que debemos ser los mexicanos, ni nadie vendrá difícilmente fuera del Estado a hacer lo que quiera cada uno en su entidad federativa, ¿verdad? Creo que es una manera, queremos un país mejor, debemos ser un Estado, una entidad federativa mejor, y como bien mencionas, licenciado, la parte de que debemos exigirnos más como sociedad para que cualquier competencia política, lo que vaya, pues ya tenga un nivel más alto, ya tenga una condición mejor que vaya. Para salir del programa, algo que se me haya pasado consultar y que desees expresar. No, Rafa, pues yo creo que abarcamos varios de los conceptos previstos en el título llamado los coefectos de la 4T. Creo que en realidad el resultado de estos coefectos, te digo, se vienen en los siguientes 3 años. Estamos a la mitad justamente entrando y pues bueno, en estos 3 años no todo ha sido malo, no podemos generar un sentido crítico diciendo que desestimando o desacreditando, pero bueno, de que hay cosas por hacer y por concretar, claro que las hay y estamos pendientes a que estas se vean reflejadas y cristalizadas. Correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir la expertise. Como siempre lo defino, es la entelequia filosófica realmente de la experiencia que se comparte como analista y sobre todo decirle al teleauditorio que debemos estar unidos como mexicanos porque solo siendo mejores en nuestro lugar podemos aspirar a tener un país mejor. Muchísimas gracias, lo esperamos en el próximo programa de alto nivel de economía y mercados. Gracias de nuevo, licenciado Gerardo Toledo, por tu experiencia. Hasta pronto. Vive la experiencia Total Play presentó. Vive